Ya está. La asistencia la pasamos como siempre al final. ¿M? Ok. Entonces, am, vamos a compartir la pantalla. Y comenzamos. ¿Se aprecia bien esa imagen? ¿Sí? Sí, profe. Ya, listo. Vámonos entonces. El cronómetro, espera un segundo. Ya está. Ok. Vamos. Fíjense que el tema este del sistema respiratorio es un tema bastante relevante. No tiene gran complicación en la perspectiva de la fisiología general. Probablemente cuando ustedes aborden fisiologías específicas, la cosa eventualmente pueda ser diferente, pero la fisiología general es bastante o relativamente sencilla. Para comenzar a hablar del sistema respiratorio siempre hay que focalizarse, digamos, en la macroestructura primero. En términos generales, ¿verdad? La macroestructura del sistema respiratorio está representada, voy a poner un puntero, está representada, ¿verdad?, por el manubrio, el esternón, ¿verdad?, apéndice sifoides, y las costillas, etc. Entonces, esto constituye, ¿verdad?, una estructura que nosotros denominamos caja torácica, y la caja torácica es esencial en realidad, porque la caja torácica permite generar un ambiente dentro del cual van a existir estos dos parénquimas abundantes. Cuando digo parénquima me refiero a tejido, estos dos parénquimas abundantes que van a hacer, en el fondo, estas bolsas que se van a insuflar en forma elástica y van a llenarse de aire atmosférico. Entonces, a esto le llamamos nosotros parrilla costal, ¿verdad? Y todo esto corresponde a la caja torácica. La caja torácica en realidad es bastante pequeña en relación al resto del cuerpo. Y dentro de la caja torácica, ¿verdad? Entonces, además de los pulmones, existe un órgano esencial, ¿verdad?, que es el corazón. Me quedo muy cortito ahí. Y este corazón, fíjense ustedes, aquí tiene el atrio derecho, ahí se ve un borde del atrio izquierdo, ahí, hasta ahí diría yo, parece. Y entonces, esto que está aquí es ventrículo derecho, ¿verdad? Y más o menos desde esa porción hacia atrás, el ventrículo izquierdo. Una D, quedó como ventrículo derecho. Entonces, fíjense ustedes que por el costado descienden, ¿verdad?, hacia el diafragma una inervación muy importante que es el nervio frénico. ¿Ya? Nervio encargado de llevar la rama de impulsos nerviosos al diafragma para producir la contracción del mismo. Entonces, el límite inferior de la caja torácica, dijéramos que llega aquí con las costillas flotantes, es una estructura en aposición. Cuando digo en aposición, significa que es una estructura que queda así guateada, que tiene unos bordes pegados en el contorno del diafragma, que, bueno, que es como tal, les he dicho, el diafragma. ¿Ya? El diafragma es lo que la gente en las carnicerías, no sé si alguien tiene acceso como a estas carnicerías más de barrio, diría yo, porque en los supermercados es difícil encontrar estas cuestiones, pero en las carnicerías de barrio uno a veces encuentra que en algunas partes dice malaya. La malaya es el diafragma del vacuno, bueno, y es muy similar al humano, solo que el diafragma del humano es delgadito. O sea, si yo lo coloco, por ejemplo, frente a esta tapa de cuaderno,
quizá eso es muy poco, si lo coloco frente a algo más notorio, debajo de este libro, o sea, sobre este libro, entonces ustedes pueden prácticamente, se ve transparente prácticamente. O sea, es una masa muscular potente, pero delgadita. Entonces, el diafragma tiene las señales del nervio frénico, pero aquí quiero agregar algo bien interesante a propósito del nervio frénico, que la gente quizás no comprende esto cuando todavía no se estudia el sistema nervioso, esto no se entiende muy bien. Pero el diafragma dispara, o sea, perdón, el sistema nervioso dispara sobre el diafragma, pero no es, chicas, el sistema nervioso no funciona como mucha gente cree, que es como que pega un disparo y se produce la contracción del diafragma y luego deja de disparar y el diafragma se relaja. No, no es así, sino que el diafragma es un paquete, o sea, perdón, el nervio frénico, discúlpenme, es un paquete de nervios, ¿ya? Dentro de los cuales va un enorme cableado. Cuando decimos un nervio, no es que sea un axón, es un paquete de axones. Y estos axones se proyectan, ¿verdad?, sobre el diafragma, de modo que disparan un tren de impulsos nerviosos. Y estos trenes de impulsos nerviosos permiten que el diafragma que está contraído haga así, descienda, ¿verdad?, cuando se contrae, y luego cuando desaparecen los trenes, el diafragma vuelve a su posición de relajo. Se contrae y vuelve a relajo. Entonces, como tiene esta aposición, ¿ya?, esa aposición, entonces el diafragma está un poco como están mis manos ahora, así, relajado, y cuando se contrae hace eso, y entonces desaparece el borde de aposición, y cuando se relaja, los bordes de aposición, ahí en el borde de la cámara y este otro borde, ¿verdad?, vuelven a quedar arriba, se contrae, se relaja. Entonces para contraerse, se contrae así, no se contrae así, ¡pum!, y se relaja luego, ¡pum! Nadie respira así, sino que lo que ocurre es que empiezan los trenes de disparo, se produce la contracción, y ahí los trenes de disparo están a morir, a frecuencias altísimas. Y luego cesan los trenes de disparo y entonces el diafragma empieza a relajarse. Y hay casos, por ejemplo, póngase usted el siguiente caso, en una crisis epiléptica tónico-clónica, por ejemplo, el paciente sufre una fase tónica primero, donde su sistema nervioso central dispara una gran cantidad de estímulos. Entonces el paciente hace así con su diafragma, empiezan los disparos epileptógenos y el diafragma hace así. Y el tipo hace, respira aire y queda así. Y entonces no suelta el aire. Entonces el tipo empieza a ponerse anóxico, empieza a cambiar de color, a ponerse anóxico, porque siguen disparando, ¿verdad?, las vías frénicas sobre el diafragma, hasta que el sujeto entra en la fase clónica, donde empieza la fase convulsiva, y en ese momento recién el sujeto vuelve a respirarlo. Pero por esa razón, esa sensación que le ocurre al paciente tónico clónico, ¿ya?, tiene que ver con este proceso, o sea, esto tiende a demostrar que efectivamente el nervio frénico lleva información que dispara sobre el diafragma y que no es un impulso nervioso, por favor, olvídense de esta imagen tan infantil que tenemos a veces del sistema nervioso. O sea, si yo estoy tomando esta taza con café ahora y me la empino, para poder hacer eso, estoy enviando cientos de miles de señales a mis músculos del antebrazo, al bíceps, al tríceps, qué sé yo, motoneuronas alfa, gamma, qué sé yo, una macana tremendamente compleja. ¿Ya está? Y estoy utilizando un gran tramo de mi corteza motora, más un tramo de mi corteza facial, etcétera, perdón, de mi nervio facial, de mi nervio trigémino, en fin. Entonces, los movimientos no son cosas así como que va un circuitito, porque siempre nosotros dibujamos como una neurona que pasa sobre otra y como que fuera una neurona. Son paquetes de neuronas que están interviniendo en los procesos musculares y particularmente en el diafragma. Bueno, y aquí en el centro está el corazón, ¿verdad? El corazón, que es un órgano que tiene 4 cavidades, ¿verdad? 2 atrios y 2 ventrículos, el ventrículo derecho, el izquierdo
izquierdo más poderoso que el derecho, por supuesto. Porque el derecho solamente lleva la sangre cortita ahí a los pulmones nomás. En cambio, el izquierdo tiene que llevar la sangre a todo el resto del cuerpo. Hacia arriba, ¿verdad? Y descendiendo. Entonces, este corazón humano, que debe ser una persona de unos 20 años más o menos, ¿verdad? Tiene que quedar en esa cavidad. Entonces, otra cosa interesante también que me gustaría decirles es que si uno tuviera que dibujar este corazón humano, ¿dónde está aquí en el esquema? Porque ahí lo ven ustedes, se ha sacado la parrilla costal en este esquema. Entonces, ¿dónde está el corazón? El corazón está más o menos ubicado así. Ahí está más o menos el corazón. Entonces, no me vengan con esa historia, por favor, a propósito de a los niños chicos. Nosotros deformamos tanto la mentalidad de los niños, echamos a perder tanto su cerebro. La educación es asquerosa cuando las personas que están formando a los chicos y chicas no tienen conciencias claras. Particularmente estoy hablando de la ciencia, no sé en otras áreas. Entonces, los futbolistas, ¿qué hacen los peloteros? Los peloteros se ponen la mano ahí cuando cantan la canción nacional, pero ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos la glándula mamaria, digamos, ahí no está el corazón. Entonces, el corazón está aquí, ¿verdad? Y está ubicado de esa manera, donde el ápex, es decir, la punta del corazón, ¿verdad? Está enfrentando levemente, se sale de la línea media, ahí está más o menos, esto es la línea media, ¿verdad? Está enfrentando entonces el costado izquierdo, pero eso es el ápex o sea, la punta del corazón, ¿no? A propósito de cosas mal dichas. Entonces, seguimos insistiendo cuando la gente le pone a los cabros chicos un corazoncito con su nombre, ¿dónde se lo coloca? Ahí en el lado. Colóqueselo ahí en el centro, donde va el corazón, no ve que va deformando la mentalidad de estos niños y niñas. Bueno, luego, fíjense, un esquema así ridículo, digamos, escolar, pero estas clases son puros esquemas escolares, mostrando la vía aérea. ¿Y qué es la vía aérea en el fondo, estudiante? Muy simple. La vía aérea es por donde entra el aire. El aire atmosférico, el aire que respiramos, ¿verdad? Que entra hacia este parénquima y se reparte entonces en estas estructuras que son los pulmones. Que a su vez, ¿verdad? El pulmón derecho es trilobulado y el pulmón izquierdo es bilobulado. Y tiene una región, el mediastino, ¿verdad? Mediastino, que es la región que aloja al corazón y su pericardio. Perfecto. Entonces la vía aérea tiene la cavidad nasal, respiramos por la nariz cuando estamos en reposo, si estamos corriendo habría que ser idiota para respirar por la nariz, ¿verdad? No nos alcanza, entonces respiramos por la boca, inspiramos y expiramos. Entonces, la vía aérea, ¿verdad? Se dice que la cavidad nasal, no sé, caliente el aire, la macana y no sé qué, y entonces las partículas adheridas del ambiente, qué sé yo, los pelos de tu gato y la caspa de tu gato y de tuya misma, y cuando vas corriendo por una calle, las partículas de mediano calibre, o sea, estamos hablando de partículas de 100 micras, de 500 micras, esas se van quedando pegadas aquí en la cavidad nasal. Ya está, pero si vas corriendo, esas entran en realidad y van quedando pegadas en las porciones de la tráquea, las porciones más distales, digamos, de la vía aérea. Pero cuando son partículas de 1 micra de diámetro, ya, 1 micra de diámetro, esas partículas ingresan hasta la profundidad, hasta la intimidad del parénquima pulmonar, o sea, hasta los alveolos. Entonces, si ustedes fuman, por ejemplo, el humo del cigarrillo ingresa hasta la intimidad de los alveolos. Si fuman cigarrillo, si fuman marihuana, se los digo de inmediato porque es una cosa como frecuente. Ay, por ejemplo, si yo fumo marihuana, que la marihuana no hace daño. Mentira. La marihuana hace tanto daño como el cigarrillo, en términos de cuando es fumada, ¿ya? Se producen ahí
hidrocarburos poliaromáticos, los mismos que ingiere uno en forma estúpida cuando hace un asado, ¿verdad? Y entonces se va quemando la carne, se va impregnando de humo, qué sé yo, ese sabor a humo son hidrocarburos poliaromáticos que en este caso llegan al estómago. En el caso de fumar, bueno, llegan al parénquima pulmonar. Ya está. Voy a la siguiente. Entonces, la respiración tiene 4 aspectos o elementos funcionales, pudiéramos decir: la ventilación pulmonar, la difusión de oxígeno y CO2 entre la sangre y los alvéolos, un proceso que se llama hematosis, asociado con el sistema circulatorio en realidad, esto indudablemente, el transporte ahora del oxígeno y el CO2 hacia y desde los tejidos periféricos, si no, no tendría sentido respirar para qué, ¿verdad? Y finalmente, algo que hay que considerar siempre, que es la regulación de la respiración. Veamos los mecanismos de la ventilación pulmonar. Me imagino que alguna de ustedes hizo la botellita con los globitos en la escuela. Creo que sí, no ¿Sí? me acuerdo. No, pero ¿no te acuerdas? ¿O sí, y como que te da Me, plan decir acu- que me sí? acuerdo de algo en laboratorio, pero no. Sí que hicimos algo con un globo, pero no me acuerdo si era sobre esto. ¿Ya? ¿Y alguien más tiene algún recuerdo más certero? Yo me acuerdo que uníamos los globos con bombillas ¿Ya? y la parte de abajo le poníamos como un globo para que representara el diafragma y así todo se movía en conjunto. Claro, ya está. Exactamente, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? ¿Cómo era la macana? ¿Lo podéis explicar? ¿Puedes más o menos explicarnos la lecera? O sea, teníamos la botella, ponte tú, yo no tengo ninguna botella a mano aquí, ya, pero teníamos la botella, entonces tenía la pipita, espérame, un poquito. Cuéntanos la experiencia mientras yo comparto mi pantalla global, espérame, mi pantalla completa, parece que ahí estoy compartiendo, dame un segundo. Ahí estoy compartiendo mi pantalla del compu, ¿verdad? Sí, profe. Sí, ya, perfecto, gracias. Y ahora estoy compartiendo, ¿verdad? Mi pantalla de internet, ¿sí? Sí. Sí, Ok, listo. Ya. Entonces cuéntame mientras tanto, ¿cómo era la macana esa que hacía? O sea, ¿qué pasaba cuando tirabas el globito de abajo y no sé qué? Por lo que recuerdo, había que como soplar una parte de la bombilla. Entonces al ingresar el aire se inflaban los 2 globos que representaban los pulmones Claro, y con la fuerza de los pulmones se iba hundiendo y subiendo el diafragma. claro, exactamente. Algo así, efectivamente. Pulmón casero, mira, veamos esta, vamos a hacer una maqueta, porque por supuesto lo voy a adelantar para que no tengamos que mirar toda la escena del youtuber, pero... Ah, maldita publicidad. Espérame un segundo. Nunca le voy a pagar a esta empresa para soltar la publicidad. Entonces, a ver si encontramos algo aquí. Ahí no sé qué, está haciendo la macana, está montando los globitos. Oh, qué latero el video. ¿Ya? Veamos ahí, a ver si alcanzo a cargar. Siempre se pone un poco lento el diseño cuando... A ver. Ya no sé qué, amarró los globos, toda la lecera. Pucha, el gallo latero. Ya, ahí estamos. Entonces, el tipo tiene aquí, ¿verdad? La pipita. Adentro le pegó 2 así, simulando los bronquios, y ahí le puso los globitos, simulando los pulmones. Entonces, aquí abajo en la botella cortó un globo grande, más grande que estos chicos, lo cortó y lo puso en el fondo de la botella. Hacia abajo, los pulmones se inflan, los pulmones se des. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es ¿por qué pasa esto? Y la respuesta es relativamente simple, ¿verdad? Esto pasa porque cuando el tipo tira el globo, el que tiene la base de la botella hacia abajo, entonces la presión en el interior de estos globos
es inferior a la presión atmosférica. Entonces el aire entra. Y luego cuando él empuja el diafragma hacia arriba, entonces la presión de los pulmones es mayor que la atmosférica. Y entonces el aire sale. Listo. Esa es toda la tontera. Excelente. Entonces, voy a irme acá donde estábamos. Dame un segundo. Ya está. Déjenme achicar esta cuestión. Ahí está. Entonces, fíjense, en este caso, el diafragma, como yo les dije, se contrae, no es que baje así, no, sino que estaba así, en relajo, ¿verdad? Y luego cuando se contrae, hace esto. Relajo, se contrae. Entonces, se produce, ¿verdad? Espérenme, ¿dónde está el famoso puntero? Se produce, ¿verdad? Un descenso del diafragma porque se aplana el diafragma. Entonces, se fijan ahí, en esta macana, ese bordecito, ese es el borde de aposición. Entonces, ese borde de aposición se aplana, entonces al bajar el diafragma, obviamente, el aire ingresa. Y cuando el diafragma vuelve a relajarse, ¿verdad? Entonces, se empuja el aire que está al interior de los pulmones, que tendría mayor presión que la presión atmosférica, y entonces el aire sale. No tiene ningún misterio, ¿verdad? La dinámica de la ventilación pulmonar. Solo que hay un detalle respecto al modelo de la botella. ¿Y cuál es el detalle? Que obviamente los pulmones están pegados a la caja torácica. No como en el caso de la botella, que los pulmones quedan colgando, así como frutos, sino que están pegados. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Profe, no sé si solamente soy yo, pero lo escucho entrecortado. No sé, Sí, ¿alguien se escucha súper mal. se escucha Yo mal? también. Yo Sí, también. como Ay, cortado, como la otra vez. Cuando habla muy fuerte. Profe se silenció. Apago el micrófono. a ver, vamos a tratar de hacer algo. Un momento. ¿Cómo me escuchan ahí? Un Mal poquito todavía. mal. Ya, Grace, enciende tu cámara, por favor. Ya está. ¿Cómo me escuchan ahora? ¿Igual de mal? Sí, profe, no lo escucho entrecortado yo Igual por lo lo menos. escuchamos entrecortado. Maldición. A ver, vamos a hacer otra intentona. Denme un segundo. Veamos qué podemos hacer por la vida. Uy. No dan el ancho, ¿eh? Espérenme. Vamos a cerrar un poquito esta porquería. Yo creo que voy a cerrar esto. Igual, si detengo mi video. Y parece que se sigue oyendo mal esta cuestión, ¿no? Espérenme un segundo. Profe, ahí lo escuchamos mucho mejor. ¿Se escucha un poco mejor? ¿Sí? Sí, Tienes todavía tu cámara encendida, ¿verdad? no, es que no Vuelve, creo que sea por eso. vuelve a encenderla, por favor, y alguien más que la encienda. Si no importa, no me interesa verlo. Si quieren le ponen un scotch encima, ¿no? No se preocupen, ¿no? Es un tema de verlo. ¿No?
es que yo he hecho muchos experimentos durante todo este tiempo y pasan cosas tan extrañas que en algunas oportunidades se ha mejorado, fíjate, el micrófono cuando la gente enciende sus cámaras. No tengo idea por qué. Dame un segundo. Pero run, run, run. Ah, Dios mío. Ya, ¿y ahí cómo quedamos ahora? Súper. Me escuchan bien, ¿verdad? Sí, lo escuchamos bien. Muy bien. Sigamos entonces. Mantengan sus cuestiones prendidas, por favor. No sé, es un truco que me explicó una chiquilla un día que estaba dando una conferencia de drogas. Parece que funcionaba. Ya. Ok. Si se vuelve a oír mal, bueno, me lo advierten para detenerme, porque yo sigo hablando como chancho y no me doy cuenta de nada. Como además ustedes no preguntan mucho, digamos, entonces yo me imagino que va quedando todo claro, así que voy hablando bla, bla, bla. Ok, porque va quedando todo claro, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Porque chicas y chicos, seamos honestos, no fue lo que me demostraron en la prueba. Mm. Profe, con respecto a la prueba, yo tengo una duda en una pregunta, pero no sé si hacerla al final de la clase. Sí, claro, al final de la clase. Ya está, vamos a la siguiente. Entonces, fíjense, tenemos dos procesos de aire, entrada de aire, la inspiración normal y la expiración normal. Entonces, en la inspiración normal, fíjense, bueno, se contrae el diafragma, ya está, disminuye la presión dentro del parénquima pulmonar respecto del exterior, aumenta el volumen de la caja torácica. No solamente aumenta el volumen, chicos, porque el parénquima pulmonar se llena de aire y como que empuja la caja, sino que a la vez la caja torácica hace un juego muy interesante. La caja torácica tiene aquí el esternón y aquí estaría la región posterior, digamos, las vértebras. Entonces la caja asciende un poquito y al ascender la caja hace esto, aumenta el diámetro anteroposterior. ¿Ya está? Entonces eso le da un plus al volumen total de aire que hay. Y luego, ¿verdad? Se contrae el diafragma y por diferencia de presión, entonces el aire ingresa. Luego, en la inspiración normal, simplemente el frénico deja de conducir, de transmitir impulso nervioso al diafragma y el diafragma se relaja. Al relajarse, vuelve a su situación de aposición y entonces se empuja el aire al exterior por diferencia de presión. Hasta ahí no hay aparentemente ningún problema, ¿o sí? Si alguien me dice, no, profe, yo continúo. Si alguien no me dice nada, yo me puedo quedar con esa cara de estúpido una hora. Profe, entonces cuando se contrae el diafragma es cuando ingresa el aire. Exactamente. Solamente cuando se contrae. Mm. Cuando se relaja, el aire sale. Por esa razón, nosotros decimos que la inspiración es activa y la expiración es pasiva. ¿Ya está? Porque no hay ningún músculo contraído cuando expiramos en estado, chicos, de reposo. Por favor. Eso es súper importante tenerlo en cuenta. En cambio, fíjense ustedes, cuando hacemos este negocio, cuando estamos trotando o estamos en una bicicleta estática, qué sé yo, o en una caminadora estática, haciendo mucha actividad física intensa, nosotros
necesitamos un apoyo para la entrada y salida de aire. Y este apoyo está asociado, ¿ya? Al diafragma, indudablemente, en la inspiración, pero hay otros músculos que comienzan a trabajar en este proceso inspirativo. Dentro de ellos, ¿verdad? Los esternocleidomastoideos, ¿verdad? Los serratos anteriores, que tienen forma de sierra, ¿verdad? Y van metidos aquí en el diafragma, serrato anterior. Escaleno, pectoral, subclavio, ¿verdad? O sea, hay unos músculos anexos que están tirando para arriba del diafragma para aumentar el diámetro anteroposterior y mejorar la entrada de aire al sistema. Y hacerlo más rápido también. Entonces ya no es solo el nervio frénico, sino que hay otras inervaciones que están asociadas al proceso. Y a pesar de ser inervaciones voluntarias, chicos, esto es una cuestión difícil de decírsela. Es raro de explicar. Pero todas estas inervaciones al pectoral, ¿verdad?, al esternocleidomastoideo, son voluntarias. Pero cuando tienes una exigencia de aspiración de aire, de inspiración, de entrada de aire a la vía aérea, es como si este control quedara en manos de algún enano imaginario en nuestro cerebro que no nos pregunta nada y que simplemente lo hace. O sea, se transforma en una especie de actividad vegetativa involuntaria. Ya. Y en la expiración forzada, porque cuando metemos aire a la fuerza por la boca, después tenemos que soltarlo rapidito, no podemos mantenerlo mucho tiempo, porque está requiriendo un proceso de intercambio, una tasa de intercambio de aire muy grande. Entonces, ocurre también la expiración forzada. Y en la expiración forzada, entonces, se relajan estos músculos intercostales, se relaja el esternocleidomastoideo, ¿verdad? Pero ocurre algo importante. En la expiración forzada también es activa, al igual que la inspiración. ¿Y por qué es activa? Porque en la expiración forzada se comprimen, ¿verdad? Trabajan los músculos abdominales. ¿Y qué hacen los músculos abdominales? Los músculos abdominales contraen las vísceras del sujeto, las tripas, ¿ya? Contraen las vísceras. Entonces, esas vísceras, al ser contraídas, como no pueden salir por la parte posterior, obviamente porque está el piso del abdomen, sube el aumento mayor, qué sé yo, suben y empujan el diafragma hacia arriba. Haciendo que, como el diafragma estaba relajado, haciendo que, entonces, este diafragma, el parénquima pulmonar, y saque el aire con mayor rapidez desde los pulmones. ¿Ya está? Entonces, la inspiración forzada y la expiración forzada, las dos son activas. En cambio, en la inspiración de reposo y en la expiración de reposo, solo la inspiración de reposo es activa. ¿Ya está? Voy a la siguiente. Este es un mono, así, una caricatura de un corte bastante caricaturizado, ¿no? Porque si aquí, no sé cómo tendría que estar el corte para que esto se viera así, digamos, esto debería haberse visto también cortado. Esto está en un plano un poquito más alto, ¿no? Es un corte bastante imaginario. Entonces, este es un corte transversal, como recordando un poco un TAC, una tomografía axial, o sea, una tomografía axial, una resonancia magnética, ¿verdad? En un corte a nivel más o menos de la tercera, cuarta costilla, más o menos. Entonces, aquí vemos el proceso espinoso, aquí los procesos transversos de la vértebra, ¿verdad? Médula espinal, no sé qué, y aquí vemos la inserción, la articulación de las costillas, ¿verdad? Y aquí adelante el esternón. Entonces, esófago, ¿verdad? Aorta descendente. Y el corazón. ¿Para qué sirve esta figura? Sirve fundamentalmente para recordarnos que los pulmoncitos, ¿verdad?, tienen un espacio. Es un espacio virtual, chiquillos, pero al igual es un espacio entre la pared del tórax y la pared del pulmón. Y este espacio virtual está lleno de líquido. Entonces, este espacio virtual lo que hace, en el fondo, ¿verdad?, es permitir que se mantenga adherida la pared del pulmón al tórax. O sea, a ver, yo lo explico. Denme un segundo. Déjenme ver si tengo algo a la mano aquí.
ejemplo, si tengo dos, imagínense esta historia un poco ridícula, pero si tengo dos portaobjetos, por ejemplo, ¿ya? Entonces, aquí voy a agregar una gota de café. Ese café que estoy bebiendo, ahí está la gotita, ¿la ven? Ahí quedó. Entonces, ahora voy a colocar el otro portaobjeto encima. Oh, maldición. Entonces, miren lo que voy a hacer ahora. ¡Wow! ¡Magia! Se pegó a través de la gota de café. Oye, pero la gota de café no es un adhesivo. Entonces, ¿por qué se pega? Me imagino que ya vieron química y todas esas macanas básicas. ¿Por qué se pega? ¿Estudiantes? Hola. Es Estudiantes. que no se logra visualizar mucho que se pega, o sea, No se logra visualizar, mira, te la coloco más o sea, cerquita. yo sé que se pega porque ya lo he hecho en laboratorio. Ya, pero ¿por qué se pega? Estoy preguntando. No sé. Es que... Yo también sé que existe la ley, no sé, 18.020-22, pero ¿qué dice la ley? No tengo idea. Entonces, tú lo has hecho, pero la pregunta es ahora, ¿por qué ocurre? Es un fenómeno tan simple. Terapeutas ocupacionales, ¿por qué se pega esta cuestión? ¿No? Ninguna respuesta. Mire, se pega firme porque... Uy, recién lo puedes pegar. Ay, estudiantes. ¿Cuánto falta de estudiar, no? Se pega, porque cuando cae la gota de agua ahí, desaloja el aire. Entonces, dentro de las propiedades coligativas del agua está la tensión superficial, alta tensión superficial. Y entonces las moléculas de agua tienden a mantenerse adheridas como han desalojado el aire. Entonces, como alguna superficie con la otra son tan parejitas, entonces las moléculas de agua no quieren separarse. Y eso mantiene la tensión. Y eso hace que se mantengan pegadas las placas. Primer año de química, de física. Tercer año medio en escolares y creo que, si no me equivoco, quinto año básico en la escuela básica. Ay, estudiantes. Ya me habían dicho que mis estudiantes estudian solo de las diapositivas para las pruebas. Y parece que es cierto. Voy a continuar adelante. Bien. Entonces, como hay agua en el interior, no es exactamente agua, es una cuestión como la orina, ¿sí? No tiene urea, pero tiene sodio, potasio y unas cuantas proteínas fibrilares que son altamente hidratables. Entonces, la pared del pulmón, la parénquima, la cápsula del pulmón, se pega con la pared del tórax y forma entonces este mismo efecto de las plaquitas de los portaobjetos. Entonces, cuando el diafragma baja, ¿verdad? Y pierde la posición, entonces los pulmones tienden a seguir pegados en el tórax y entonces entra el aire. Porque si no se mantuviera pegado, capaz que no entraría suficiente aire. Entonces, los bordes que permiten esta adhesión, así como en el vidrio de las plaquitas, se llaman pleura visceral y pleura parietal. La cavidad pleural, entonces, es el espacio que queda entre estas dos pleuras, que es prácticamente un espacio virtual, de unas cuantas micras. Ya está. Si por alguna razón, por ejemplo, en estas peleas de cogoteros, así
de delincuentes, de qué sé yo, de gente de baja estofa, que se agarran a puñaladas, apuñalan a un fulano en el tórax, y pónganse ustedes que lo apuñalan aquí, justo en esta región. Entonces puede ocurrir, sin romper una arteria, puede ocurrir que se empieza a filtrar aire desde la región del tórax externa hacia el pulmón. Entonces el pulmón empieza a desinflarse, se despega, porque entra aire en la cavidad pleural y se despega. Eso se llama neumotórax. O imagínense que el gallo tiene, no sé si mejor o peor suerte, es una cosa ética eso, y lo apuñalan y entonces le rompen una arteria. Como estas arterias no son de pequeño calibre, son del ancho de un lápiz más o menos, cuando se rompe, entonces empieza a producirse una hemorragia, la hemorragia sale hasta la cavidad pleural, y entonces el pulmón también se desinfla, pero por hemorragia. Eso se llama hemotórax. Esto es una cosa que los cogoteros, los delincuentes, presidiarios, qué sé yo, estos gallos, lo saben bien, fíjense. Ellos saben una anatomía práctica, a pesar de que ustedes no lo crean. Entonces, por ejemplo, si quieren matar a un gallo, lo apuñalan de tal forma en que rompen una arteria. Entonces, esa arteria, que no es una gran arteria, empieza a sangrar de a poquito. Entonces el gallo, asustado, se va para la casa. Y camina, qué sé yo, no sé, toma un colectivo, un taxi, se va en auto, no importa. Se va para la casa. Y mientras se va para la casa, el pulmón se empieza a llenar de sangre. Pero no por dentro, sino que la cavidad pleural. Entonces, toda esta cavidad se empieza a llenar de sangre y el pulmón empieza a reducir su tamaño. Y entonces el gallo muere por una anemia aguda y también por incapacidad respiratoria. Pónganse ustedes, mueren 40 minutos después, 50 minutos. Entonces, muere lo suficientemente lejos de donde fue apuñalado. Ahora, si lo apuñalan en el corazón, el gallo va a caer muerto ahí mismo. Pero lo mejor es que el gallo se vaya caminando, porque entonces después el tipo que lo apuñaló dice, no sé, estábamos conversando y de repente él se quiso ir. Si no se ve la puñalada, se quiso ir. Y se fue caminando, como ustedes ven. Y si alguien tiene alguna cámara, ve que el gallo va tranquilamente caminando, no sé si tan tranquilamente, pero no se le nota herido. Porque de a poquito se va produciendo, ¿verdad?, la disminución del volumen pulmonar por el hemotórax. Entonces el sangramiento ocurre hacia el interior. Los cogoteros expertos, los criminales expertos, hacen lesiones para que la sangre caiga hacia el interior del cuerpo y no tenga que estar manchando el pavimento, porque esos son elementos probatorios después del delito de homicidio. ¿Ya? Interesante, fíjense. ¿Cómo se aplica todo esto? Y cómo esos tipos que tienen cerebros criminales son capaces de aprender estas cosas solamente desde la práctica. Qué tremendo. Bueno, Profesor, ¿sí? ¿por qué la sangre sale hacia la cavidad pleural y no hacia el pulmón? Porque el pulmón es un tejido relleno de alvéolos. Es como una esponja, pero a diferencia de la esponja, no todas las cavidades están conectadas. En una esponja, la esponja es una esponja, estas amarillas que compramos ahí en las ferias o en el supermercado, ¿verdad?, con que lavamos la loza, si tú la pones en una cuestión con agua, la esponja absorbe todo el líquido. Pero si tú sacas un pedazo de pulmón de un cadáver, por ejemplo, fresco, y lo pones sobre una cuestión con agua, y tratas de usarlo como esponja, te das cuenta que no resulta. Porque los alvéolos están todos conectados hacia una matriz. No están conectados entre sí como una esponja. Entonces, por esa razón, la sangre no se va rellenando dentro del parénquima pulmonar, sino que empieza a salir hacia algún costado. Esa es la razón fisiológica y anatómica de fondo. ¿Ya? Gracias, profe. Muy bien. Vamos a la siguiente. O sea que parece una esponja, pero no funciona como esponja. Entre paréntesis, el universo se dice que es como una esponja. Es decir, que las regiones donde están las galaxias, las metagalaxias, serían como las partes de goma. Y entre medio hay regiones de vacío absoluto, donde la densidad máxima es un átomo de hidrógeno por metro cuadrado, o sea, vacío absoluto. Y entonces, todas las cavidades se encuentran conectadas, igual que en una esponja. Todos los hoyitos de la esponja están conectados entre sí. Y todas las partes de goma están conectadas entre sí. Y si no estuvieran conectadas entre sí, entonces la esponja se desarmaría. Perfecto. Bueno, hablemos de esta diapositiva. Esta diapositiva es bien bonita, pero necesita un poco de concentración. Quizás me van a empezar a escuchar mal, porque mi microfonito de nuevo se puso con esa lucecita roja. Sí, se escucha algo cortado. Maldita sea, veamos qué puedo hacer. Voy a hacer el mismo truco, vamos a ver si resulta. El truco era
No funcionó mucho. A ver, voy a cortar la cámara. ¿Ahí me escucha mejor? Sí, creo que sí. Perfecto. Ya. Si hay algún truco ahí, en fin. Bueno, sigamos. Lamento que pasen estas cosas, pero están fuera de mis manos. No, ya no puedo contratar un servicio superior en Internet, así que yo por lo menos estoy a tope con eso. Bueno, entonces fíjense, ahora hablemos de las presiones dentro de la pleura. Entonces, aquí teníamos el pulmoncito y ahí teníamos la cavidad pleural. Entonces, aquí la persona no está inspirando, ¿verdad? Entonces tiene la aposición del diafragma. Y aquí la persona está contrayendo el diafragma, entonces el diafragma baja, ¿verdad? Y entonces el diafragma baja y está entrando aire. Entonces cuando está entrando aire, si nosotros pusiéramos un tubito dentro de la pleura, o sea, en el espacio pleural, nosotros encontraríamos que efectivamente, ¿verdad?, disminuye la presión dentro de la pleura. Claro, porque hay más fuerza. Los pulmones tienden a querer despegarse de la caja torácica, pero no pueden hacer. Entonces, fíjense ustedes que vamos a ir viendo tres valores. El valor de la presión en centímetros de agua de los alvéolos, del espacio pleural y el volumen en litros de los pulmones. Entonces, vamos con el primero. Cuando uno inhala, cuando un sujeto inhala, disminuye en centímetros de agua la presión dentro del alvéolo. ¿Cuánto? No sé, 3, 4 centímetros de agua. ¿Ya? Disminuye. Y cuando uno exhala, es decir, cuando el diafragma, en estado de reposo es esto, se relaja, entonces la presión intraalveolar aumenta. Perfecto. Luego, a nivel pleural, ¿verdad? Aquí ocurre algo bien interesante que hay que volver a mirar con la gota de café. A ver. Voy a volver a poner esta macana aquí para explicarles algo. Entonces, si ustedes se fijan aquí, este vidrecito no tiene agua adentro. O sea, perdón, maldición, no tiene aire. Tiene solamente la gota de café. No tiene nada de aire. Entonces, si yo trato de cargarlo, mira, voy a ponerlos completamente juntos, ahí, completamente juntos. Entonces, los dos vidriecitos de portaobjetos están tensos y están como chupados así entre sí, pegados a morir entre sí, tensos. Entonces, están tan tensos entre sí que yo diría que si uno pudiera medir la presión entre esas dos hojas de portaobjetos, ¿verdad? Porque son dos, miren, ahí voy a sacar una. Ahí está, son dos, ¿verdad? Si uno pudiera medir la tensión
la presión que hay dentro de estas dos hojas, yo diría que es una presión negativa respecto de la presión atmosférica, por ejemplo. ¿Ya? Es una presión negativa. O sea, una presión negativa menor que la presión atmosférica. La presión atmosférica, ustedes saben, son 760 milímetros de mercurio a nivel del mar. O sea, lo que corresponde a una atmósfera, ¿verdad? Aquí en Santiago, donde estoy yo, debe haber un poco menos de presión atmosférica. Y si vamos más a la cordillera, la presión atmosférica es inferior. Y así, si estamos en, no sé, en la cumbre del volcán San José, tiene 5.830 metros de altura, entonces seguramente la presión atmosférica ahí va a ser muchísimo menor que aquí en Santiago o que en la costa. ¿Ya? Por esa razón, los santiaguinos necesitamos más glóbulos rojos que la gente que vive en la costa. Y los que viven allá arriba, a 3.000 metros, los arrieros, necesitan todavía más glóbulos rojos que los que vivimos aquí en Santiago. Porque hay menos presión de aire. Entonces, esta cuestión está pegada porque hay un efecto de vacío en el interior. Entonces, entre las dos pleuras pasa exactamente lo mismo. Aquí están las hojas pleurales, y las hojas pleurales entonces establecen un vacío. ¿De cuánto? Bueno, el tipo que lo midió aquí calculó que en las hojas pleurales el vacío es de menos 5 centímetros de mercurio. No es poco, de todas maneras. Es bastante presión de vacío. Menos 5. Y cuando inspiramos, es decir, cuando el diafragma termina su aposición y queda recto, entonces la presión aumenta hasta menos 8. ¿Ya? Aumenta hacia negativo, hasta menos 8. Y cuando el tipo relaja el diafragma y vuelve a su estado de aposición, entonces la presión vuelve a menos 5. Entonces, no sé si me entienden. Lo que les quiero decir en sentido estricto es que la presión intraalveolar siempre es negativa respecto de la presión atmosférica. Preguntas. Preguntas porque de hecho tengo 3 preguntas para la prueba que son de estas 3 gráficas. Profe, ¿a qué se refiere con esas curvas que se ven? Michelle es lo que he estado explicando todo este rato. Es que como lo hacía con la diferencia, como que me lo imaginé recto. Las voy a volver a explicar. Mira. Esta primera curva es de la presión alveolar. Entonces, cuando tú vas a tomar aire, antes de tomar aire, tu alveolo tiene la misma presión que la presión atmosférica. ¿Ya? Si estás en la playa, 760 milímetros de mercurio. Cuando vas a inhalar, el diafragma baja, por lo tanto, la presión alveolar disminuye. Entonces, esta curva representa la disminución de la presión alveolar. ¿Cuánto? Disminuye más o menos 3 a 4 centímetros de mercurio. Y entonces, como disminuye la presión alveolar, el aire desde la atmósfera ingresa hasta ese alveolo. Y cuando tú exhalas, como el diafragma vuelve a su proceso de aposición y empuja el parénquima pulmonar, entonces la presión alveolar aumenta. Y entonces el aire se ve obligado a salir. Esa es la primera curva. En la segunda curva, lo que acababa de explicar, la presión dentro de las pleuras es siempre una presión negativa, lo que explica por qué los pulmones se mantienen pegados a las pleuras. Entonces, esa presión negativa es aproximadamente menos 5 centímetros de mercurio. Pero,
ver si puedo poner el lápiz antes que se me caiga de internet. No sé. Pero cuando inhalamos, esa presión pasa de menos 5 a menos 8 centímetros de mercurio. Y luego, cuando exhalamos, la curva vuelve a los menos 5. O sea que siempre la presión, la menor presión que en reposo que tienen las dos hojas pleurales es menos 5 centímetros de mercurio. ¿Ya está? Y ahora, siguiendo la lógica de inhalar y exhalar, siguiendo esa lógica, aquí abajo, déjame sacar esta hoja por arriba, aquí abajo no tenemos ahora presión de centímetros de agua como medición, sino que tenemos volumen en litros. ¿De qué cosa? Bueno, de los pulmones. Entonces, los pulmones están en 2,5 litros en estado de reposo. Y cuando tú inhalas, los pulmones aumentan a 3 litros en estado de reposo. Y luego, ¿verdad? Cuando exhalas, disminuyen a 2,5 litros. O sea, ¿cuánto es, Michelle, la cantidad de aire que se inhaló y exhaló? 5. No sé 5. cómo. 5 Está en litros. litros. Está en litros. Pasó de 2,5 a 3. Serían 5 litros. Pero si está de 2,5 litros a 3 litros, ¿cuál es la diferencia? ¿Son 5 litros? Ah, no, 0,5 litros. 0,5 litros. Muy bien, Michelle. O sea, 0,5 litros, o sea, otra forma de decirlo, ¿verdad? 500 ml o 500 centímetros cúbicos. En fin, homologando. No se debe homologar en forma exacta ml a centímetros cúbicos, pero homologuemos así en forma general. ¿Ya? 500 ml, 500 mililitros. O sea, más o menos, espérame, ¿dónde tengo algo con 500 mililitros? Este es de 250. O sea, en este matraz, por ejemplo, mira, 500 mililitros. Este matraz es de 1 litro. 500 mililitros, medio litro. Perfecto. O sea, esta probeta, perdón, matraz dije. Esta probeta. Ok, voy a la siguiente. Está la misma lecera, no sé por qué quedó clonada esa diapositiva, con otro monito nomás, pero lo mismo. Entonces ahora hablemos del parénquima pulmonar. Resulta que el pulmón, ¿verdad? Si tú tomas un pedazo de pulmón cadavérico, ¿ya? Y lo lavas en un solvente orgánico que podría ser, por ejemplo, una antigrasa, silol, por ejemplo, un solvente orgánico, silol, tolueno, sileno, qué sé yo. Le sacas toda la grasa al tejido. Si luego lo lavas en alcohol, le sacas toda el agua. Y si luego lo lavas en detergente, puedes desarrollar, bueno, si lo haces con exageración, ruptura de proteínas, pero si no, vacías las membranas, o sea, las células las vacías un poco de citoplasma. Entonces te quedan puros esqueletitos. Entonces aquí tenemos un esqueletito con uno de los procedimientos, no sé cuál es el protocolo exactamente ese, parece que es alcohol 50, alcohol 70, alcohol 95, silol. Creo que sí es ese, el primero. Y entonces, el segundo con colágeno no me acuerdo. Y entonces, lavas el pedacito este de corte cadavérico, de una puntita de un cadáver, sacaste tú ahí un cachito. Y entonces aparece esta figura.
esto es una fotografía hecha a microscopía, ¿verdad? Esto podría hacerse en microscopio óptico también, sin problema, ¿ya? Con una luz lateral no necesitas microscopía electrónica para hacer esta imagen. Entonces, en vez de disparar la luz por debajo, la disparas por el lado. Entonces se ven las paredes, ¿ya? Del alvéolo. Entonces aquí hay un alvéolo, aquí hay otro, qué sé yo, y se ven las paredes ahí en blanco. Y esas paredes están representadas por una proteína llamada elastina. Y ya ves que su nombre es bastante, tiene bastante notoriedad, porque elastina significa al final que estas paredes son elásticas. Ya está. Luego, el segundo término, si tú haces un procedimiento de lavado, que no sé cuál es el protocolo exacto ahora, si va el detergente primero o después, qué sé yo, del silol, logras entonces obtener, otra fibra, que es el colágeno. Entonces, en el fondo, el pulmón contiene elastina y colágeno como dos proteínas esenciales para mantener los procesos elásticos y de resistencia, ¿ya? Si tú sacas un pulmón humano de un cadáver y le pones una manguera ahí, eso ya nadie lo hace, porque es asqueroso, pero antiguamente se hacía, y entonces algún compañero ahí en la morgue empezaba a soplaba así, quedaba así una macana, ¿ya? De los pulmones frescos, y lo más asqueroso era que después había que evitar que se saliera al aire, porque normalmente salía con contenido y hacía burbujitas, es una cosa bastante asquerosa. Entonces, pero se inflaban así de grandes. Entonces, no se inflan tanto dentro de la cavidad torácica, obviamente. Entonces, ¿por qué se desinflan solos cuando estaban ahí en el aire, si no teníamos un diafragma que los empujara y toda esa macana? Porque el pulmón al final es un tejido elástico. Muy bien. ¿Ya está? Entonces se ve elastinas y colágenos. Que hay una amplia familia de colágenos que me imagino ustedes en bioquímica. ¿Tuvieron bioquímica allí? Giovanna, Saavedra, ¿tuvieron bioquímica? No, profe, no creo que tengamos tampoco. No. Oh, Tenemos ¿y tuvieron biofísica. biología celular? Sí. Sí. Ya. Profe, ¿Y ahí ya se bien? escucha más de nuevo. No, pero yo estoy transmitiendo bien, mi microfonito está en verde. Ya. Qué raro. Bueno, pero de todas formas, en biología celular, Giovanna, ¿no los vieron? ¿Los colágenos? No me acuerdo. No te Creo que no. acuerdas. Y Michelle, ¿tú te acuerdas o no? Les pregunto a las dos porque son las únicas que estoy viendo aquí en el cuadradito de la pantalla. Parece, pero no me acuerdo tampoco mucho. Ya. Si lo pasamos, no creo que lo hayamos pasado como tan a profundidad. Así como dándole tanto foco. Sí, puede ser que a veces, claro, también se pasan algunas cuestiones más rápido, sí, es entendible. Sí. Ya. Bueno, el asunto, fíjense, es que, oye, es que aquí entre paréntesis, perdónenme, un comentario, nada que ver con la clase, un comentario. Por eso es necesario que existan programas unificados a nivel nacional. En otros países, por ejemplo, si tú estudias fisiología, no sé, ponte tú en un lugar del país o en otra región, o en una universidad o en otra universidad, y el programa, ponte tú, que es fisiología humana, como este, todos los programas de fisiología humana son iguales y tienen los mismos contenidos, para poder hacer las equivalencias después. Pero aquí en Chile hay un desorden, una pelotera, porque una universidad da un programa de una forma, otra universidad de otra, entonces no hay unificación, y entonces uno no sabe, por ejemplo, qué se les pasó a los chicos y chicas en biología celular, por ejemplo, y que yo pueda complementar después cuando vea fisiología. Y así. Ese es un detalle que hay que mirar en Chile, bueno, entre otros detalles. Bueno, hablemos de esta cuestión de este bichito en el agua primero. ¿Quién ha visto estos bichitos en el campo? Parados en una sequía. Fernanda Rubiño, ¿los has visto? Sí, ¿Sí? Y has visto que como que están ahí como nadando así encima del agua, pero no se hunden.
Sí. Ahí donde se vuelca, claro, todo el rato ahí como... Y uno dice, ¿qué hacen estos bichitos ahí? Bueno, se reproducen, cosas de bichitos, qué sé yo qué hacen ahí. Ya. Pero mira qué impresionante, la foto es preciosa, no se hunden en el agua. Oye, pero ¿por qué no se hunden en el agua si apenas están con sus patitas puestas en el agua? Y se fija que alrededor de las patitas se forman así como unas positas, o sea, como que si esta fuera el agua, y aquí está la patita del bichito, y entonces es como si el agua hiciera una cosa así, ¿ya? No se hunden. Entonces, no se hunden porque estos bichitos en las patitas tienen pero cientos de pelitos así, cientos de pelitos. Y entonces esos pelitos tocan las moléculas de agua de la superficie sin mojarse. Entonces, como no se mojan, empujan el agua hacia abajo, y como el agua tiene una gran tensión superficial, que podemos corroborar aquí, ¿verdad? Una alta tensión superficial, entonces el agua no quiere separarse, las moléculas todas quieren estar siempre unidas, entonces mantienen al bichito flotando. Un comentario entre paréntesis, chicas, ¿eh? A propósito de cosas así como que hay que aprender de cultura general. La otra vez una chica se anduvo molestando conmigo porque en internet dijo que ella vendía un detergente que era ecológico. Y entonces, bueno, ¿quién me manda a mí también a polemizar? Pero cuando uno estudia ciencia, no sé, uno ve la realidad de otra forma. Entonces resulta que no existen los detergentes ecológicos, chicas. Ese es un invento que la gente hace para vender alguna porquería. No puede existir un detergente ecológico, ni aunque sea hecho con hojitas de quillay, porque todos los detergentes modifican la tensión superficial del agua. Esa es otra pregunta entre paréntesis que siempre hago en mis programas, la acción de los detergentes sobre el agua. Entonces, si tú le metes detergente a la canaletita esta más arriba, ahí voy a lavar una ollita con detergente de quillay porque aquí dice que es ecológico. Lavas tu porquería, el detergente de quillay va por el agua, entonces altera la capacidad tensoactiva del agua. Y al alterarla, el bichito, si está parado ahí encima, se va a ahogar, se va a hundir porque sus patitas no lo van a poder sostener. Entonces, vas a dejar la pelotera ecológica para abajo, el daño ecológico es tremendo. Si resulta que este animalito u otro pone huevos, por ejemplo, y esos huevos van flotando por el agua, cuando le pongas tu porquería de detergente ecológico, esos huevitos se van a hundir y se van a ahogar probablemente. Entonces, no existen, chicas y chicos, los detergentes ecológicos, para que lo tengan en cuenta claramente, ¿ya? Y se lo discutan a toda esta gente que está tratando de vendernos porquerías con un nombre cuando no es lo que dicen que es. ¿Ya está? Ningún detergente puede ser ecológico. Otra cosa distinta es que un detergente sea biodegradable, pero ese es otro negocio. ¿Ya? ¿Alguna pregunta a propósito de los detergentes? Profe, ¿podría repetir la acción que realiza sobre el agua? Es que como que esa parte se escuchó pésimo. No sé si solo a mí, Claro que pero... sí. No sé si se le habrá escuchado a todos, pero mi microfonito está en verde y está así, flor. El detergente... Sí, lo que pasa es que como que se escuchaba bien hasta que dijo esa parte de la acción y ahí se escuchó pésimo. Maldición. Justo la parte más importante. Ya. El detergente, lo que hace, Sigrid, es alterar la capacidad tensoactiva del agua. Así, literalmente. Mira, Sigrid, te lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿Te ha tocado alguna vez lavar el auto del viejo? Me imagino lavar los parabrisas del viejo, del auto, ¿verdad? Y tú le metes ahí agua con la manguera. ¿Y cómo queda el parabrisas después que le metes agua a la manguera? ¿Queda limpio cuando se seca? Queda como empañado cuando se Claro. seca, ¿no? Y manchado después, ¿verdad? Queda manchado con gotitas de calcio. Entonces el viejo te dice, pero hija, por Dios, no, pues no se hace así. Claro. Entonces,
hay que agregarle al agua un poquito de detergente. ¿Por qué razón? Porque si lo pones sin detergente, entonces el agua queda pegada. Mira, voy a tirar un poquito de agua en este vidrio y la voy a traer para acá, porque no tengo agua a mano. Miren, chiquillas, esta gran demostración. Estas demostraciones son solo con el profesor Garrido, realmente. Imagínense que ese es el parabrisas del auto. Chuta, espera, acá poner esta cuestión arriba del compu, no quiero mojar las teclas, ahí. ¿Se ven las gotitas de agua ahí flotando? ¿Sí? Ya. Ahora mira lo que voy a hacer. Le voy a meter Mr. Músculo. Y mire lo que pasa con las gotitas. ¿Se fijan que se van cayendo todas? Sí, escurre. Sí, Claro, pero no escurrían si no tenía Mr. Músculo. ¿Y qué es el Mr. Músculo? Un detergente. ¿Y qué hizo el detergente? Modificó la tensión superficial del agua. ¿Te fijas? Entonces escurre por eso. Entonces ustedes meten detergente al agua de donde está este bichito, el agua va a cambiar su tensión superficial y el bichito se va a hundir. ¿Estamos? ¿Por qué es tan importante esto? Vamos viendo. Resulta, chiquillas, que nosotros tenemos los alvéolos, ahí están, ¿verdad? Y están todos así como racimitos, un alvéolo, otro, qué sé yo. Entonces, aquí vean ustedes los alvéolos ahora, ahí a nivel celular, digamos. Ahí hay uno, ahí hay otra cavidad alveolar, ahí hay un poro entre dos alvéolos, ¿verdad? Y ahí hay otro alvéolo, qué sé yo. Están todos así puestos como paredes delgaditas, como compas de jabón, todas juntas. Entonces resulta que aquí se supone que hay agua, obviamente. Hay agua a lo largo de toda la pared de los alvéolos. Entonces resulta que el agua siempre quiere estar junta. A ver. Quizás aquí. No, quizás voy a volver atrás mejor. Ahí está. Quiere estar junta. Entonces, como quiere estar junta y el alvéolo es como una bolsita, el agua tiende a colapsar la bolsita. ¿Se imaginan ustedes que agarran un globo, lo inflan con agua, después le botan todo el agua, lo inflan y luego se hace que el globo como que se pega en las paredes? Eso mismo pasa con el alvéolo, si es que no se le agrega algo parecido a un detergente. Para que esta agua como que escurra y no quiera estar las moléculas unidas entre sí. Y para eso, nuestro organismo fabrica una sustancia, una macana, que se llama surfactante. Por favor, chicas y chicos, pongan atención. Profe, está mal escrito. No, está bien escrito. Es surfactante. Ahora, en internet van a encontrar la palabra sulfactante. No tengo cuerno ni idea qué significa sulfactante, digamos, pero la palabra correcta es surfactante. Entonces, el organismo fabrica un surfactante. Y este surfactante es una molécula, ¿ya? Normalmente dipalmitoilfosfatidilcolina, el DPPC. Hay otras moléculas también. En general son moléculas de esta naturaleza más o menos, ¿ah? 80% de fosfolípidos, 8% de lípidos y 12% de proteínas. ¿Ya? Esa es más o menos la química de la mezcla de surfactantes. Y dentro de los fosfolípidos más abundantes, ¿verdad? Especialmente dipalmitoilfosfatidilcolina. Ya. Ok. Voy a la siguiente. Y ahí están las moléculas, chicas. En biología celular ustedes vieron los fosfolípidos, ¿verdad? ¿Se los recuerdan? Sigrid, ¿te los recuerdas en celular?
No muy bien. No muy bien, ya. Y Michelle, ¿tú? ¿Los fosfolípidos se refiere? ¿Sí? Sí, sí. Es que vimos la bicapa lipídica y ahí el profe habló un poco sobre los lípidos. O Claro. sea, los fosfolípidos. Los fosfolípidos, ¿verdad? Era una macana así más o menos. Ahí y no sé qué, y así, ¿verdad? Entonces ahí va la bicapa, así, qué sé yo, con muchos de estas cositas para los lados, ¿verdad? Aquí había otro así, otro acá, y de repente tenía unas proteínas metidas en el medio, y ese es el modelo Singer, ¿verdad? De membrana celular, del clásico. Bueno, mira ahora esta macanita de aquí, este fosfolípido, ¿ya? Y pongámoslo acostadito así, ¿ya? Entonces, dibujemos el fosfolípido sobre esta molécula, mira. Ahí le dibujamos una patita. Ahí le dibujamos la otra patita. Y ahí le dibujamos la cabeza. Y ahí tienes tu fosfolípido, ¿sí o no? Entonces, Sí. los fosfolípidos, chicas, tienen una fase lipídica, ¿verdad? Que es hidrofóbica. Y una fase que es hidrofílica. Esta es hidrofílica, la voy a poner así, y esta es hidrofóbica, así como negativo, como siendo que del agua. Entonces, esta cabecita, ¿de qué está hecha? Tiene un grupo fosfato, que es ese, más, en este caso, tiene una amina y un trimetil. Un trimetilfosfato, qué sé yo. Pero esto es una mina con 3 metilos, ya. Y aquí tenemos otro fosfolípido. Entonces, en este caso, aquí hay una patita del fosfolípido, ¿verdad? Ahí está la otra patita, ¿verdad? Y ahí está la cabeza de este fosfolípido. Hable. Dígame. Sí, con él, cuénteme. Cuénteme, señorita, porque estoy haciendo una clase, estoy súper ocupado. Me cortó, muy bien, nunca falla. Entonces, esta es la cabeza y estas son las colas. Ah, o sea que son fosfolípidos. Claro, son fosfolípidos. Entonces, estos fosfolípidos, chicas, son los famosos surfactantes. Dipalmitoilfosfatilcolina, ¿verdad? Y dipalmitoilfosfatiletanolamina. Listo. Entonces, ¿para qué sirven estos surfactantes? Actúan como detergentes. ¿Y cuál es la función de los detergentes? Sigrid, en el agua. Alterar la capacidad tensoactiva. Pero excelente, mujer, por Dios. Excelente. Por lo menos en esa pregunta no vas a fallar. Alterar la capacidad tensoactiva, ¿verdad? Disminuir la capacidad tensoactiva del agua. Entonces les voy a contar ahora una historia triste, puede ser en algunos casos. Por alguna razón que no viene el caso mencionar, algunas chicas que se embarazan tienen sus criaturitas en menos tiempo de los 9 meses de embarazo. Entonces, a los 6 meses nacen las crías. Entonces, como estas crías nacen a los 6 meses, estas crías nacen con muchos tejidos inmaduros que tenían que haber seguido madurando dentro del vientre materno. Bueno, dentro de estos tejidos inmaduros, cerebro, óseo, glandular, muscular, en fin, dentro de todos estos tejidos, por supuesto, no pueden faltar los pulmones. Entonces, chicas, los pulmones de estas criaturitas tienen que madurar más rápido, entonces se les mete corticosteroides para acelerar la maduración de ese tejido y otros. Pero además, dentro de las incubadoras, se les coloca atomizado, así como un puff, se les coloca un surfactante. Y estos son los nombres genéricos de los surfactantes. Mira, Beractant, surfactante A, surfactante de porcino, surfactante CLCE, ¿verdad? Etcétera. Y estos son los nombres de farmacia, digamos, Survanta, Surfacten, Curocer, etc. Infacer, Alfeovac, FAC. Entonces,
estos surfactantes evitan, como tienen efecto tensoactivo, evitan que sus alveolitos que están recién madurando vayan a achicarse y a colapsar. Porque si colapsan, entonces bloquean la capacidad respiratoria de la criatura prematura. ¿Ya está? Mira qué interesante esto, ¿eh? Qué curioso y qué interesante. Ok, entonces en el fondo, fíjense, lo que hacen los surfactantes es, fíjense, esto es un alvéolo, la pared de un alvéolo sin surfactante. Entonces, sin surfactante, las moléculas de agua, que están representadas por estas cositas, están todas queriendo unirse entre sí. Y al querer unirse entre sí, van a apretar el alvéolo y lo van a colapsar. Con surfactante, el surfactante se mete entre medio de las moléculas de agua, y entonces las moléculas de agua ya no generan esa tensoactividad. Y entonces el alvéolo tiende a mantenerse más relajadito y eso permite evitar el colapso. ¿Ya está? Mientras más chico es el alvéolo, más fácil es el colapso. Después leer ahí esa macana, después revisar el Gannon de fisiología o el Gayton o el Verne-Levy y van a encontrar información anexa. Para que recuerden que no solamente deben estudiar de las diapositivas del profesor. Ya. Bueno. Y aquí tenemos, fíjate... Ah, perdón. Y entonces la pregunta es, ¿y quién produce el surfactante? Entonces resulta que el alvéolo, chicas, es una macana así, que está hecha por unas celulitas. Pónganse ustedes que estas son las celulitas alveolares, así. ¿Ya? Y ahí vamos a hacer como un, no sé, un imaginario, como un hoyito para que se imaginen el alvéolo. Entonces, imagínense ustedes que estas celulitas que están aquí, por sus núcleos, se llaman neumocitos tipo 1. ¿Ya? Tipo 1. Y resulta que por encima de estos neumocitos hay otras células, igual delgaditas, así con sus núcleos, y estas celulitas se llaman neumocitos tipo 2. Entonces, estos neumocitos tipo 2, chicas y chicos, son los que producen el surfactante. ¿Ya está? Entonces, ellos meten esta sustancia para adentro, y entonces el surfactante se mete aquí y evita que las moléculas de agua generen el colapso alveolar. Miren qué encachado, qué interesante. Entonces, las crías prematuras, ¿verdad? Como tienen inmadurez del tejido respiratorio todavía, no logran hacer este proceso y por lo tanto se les necesita meter por vía aérea un surfactante artificial. ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Hay alguna pregunta? Fernanda Rubiño, ¿alguna pregunta? No, profe. Ya, perfecto. ¿Y Sigrid, alguna pregunta? No. ¿Sí o no? Sigrid, No, profe. ¿sí? ¿Alguna pregunta? Ya. Deme 30 segundos. Sí, movamos la conferencia para este viernes a las 5 de la tarde, entonces. Ya está. Entonces, fíjense, tenemos los neumocitos tipo 1, ¿verdad? Un epitelio escamoso, no sé qué, que le da el límite, le da la línea al alveolo. No tienen capacidad mitótica, entre paréntesis, interesante esto. También esto lo pregunto a veces, no sé, en una de las preguntas a veces les hacía esta pregunta estúpida. Claro, porque si tuvieran capacidad mitótica, chicas y chicos, todos nosotros podríamos fumar hasta que nos dé punta, harta marihuana, harto cigarrillo, y entonces no importa porque los alvéolos hacen capacidad mitótica, así es que los que se mueren se regeneran. No es así. Alvéolo muerto es finado y se acabó. Y perdiste ese alvéolo para siempre. ¿Ya? Entonces, no hay capacidad mitótica.
son células especializadas. Y los que tienen capacidad mitótica, sí, fíjate, son los neumocitos tipo 2, pero no sacan nada, porque si no están los 1, ellos no tienen dónde adosarse, así que desaparecen. Otra cosa que hay en los alvéolos, esta es la cavidad alveolar, ¿verdad? Es que en los alvéolos, chicas y chicos, hay macrófagos alveolares. ¿Y qué son los macrófagos alveolares? Son esas células así gigantonas que andan por ahí dando vueltas con un núcleo grande, qué sé yo, que andan todo el tiempo mirando si hay algún bichito, una bacteria, un virus, alguna proteína desconocida entre medio del tejido alveolar. Entonces ellos se cuelan, hacen diapéresis, qué sé yo, pasan entre medio de las células alveolares y van limpiando. Y van limpiando toda la porquería que tú te metes a los pulmones. Por ejemplo, los granos de polen, todas esas macanas ellos los van limpiando. Pero resulta que si fumas, ellos desgraciadamente, o quizás para bien, no sé, no pueden limpiar los polyaromatic hidrocarbures, los hidrocarburos poliaromáticos. ¿Y cuáles son esos? Ah, los del humo, po. Cuando te vas al asado, ¿verdad? Con tus amigos, dices, oye, mi ropa quedó pasado a humo, mi pelo quedó pasado a humo. Quedó pasado a hidrocarburos poliaromáticos. Entonces, ese humo de los hidrocarburos poliaromáticos queda en tus alvéolos. Entonces, cuando viene este macrófago, se da cuenta que no puede sacar esa sustancia que es muy tóxica, y entonces él emite una alarma y empieza a llamar a otras celulitas parecidas. Y de repente aparecen algunas celulitas que son como los policías tolerancia cero, y dicen, ya, aquí hay que enviar otras señales nomás. Estamos jodidos, hay que enviar otras señales y hay que sellar esta macana que está aquí con esta sustancia tóxica. Y así parten las células malignizantes, produciendo cáncer pulmonar en los fumadores. Interesante. ¿Me sigues con la idea, Sigrid? Sí, profe. Sí, pues hija, entonces fumar es pésimo, pésimo. Ya está, continúo. Otra cosa interesante que hay, fíjense, es que de repente entre un alvéolo y otro, ponte tú que aquí al lado hay otro alveolito, ¿sí? Y que van a terminar en un tubito común, ponte tú. De repente entre ellos hay unas pequeñas perforaciones que las había visto en otra diapositiva anterior por ahí. En esa, mira, esa perforación. Esa perforación se llaman poros de Kohn. ¿Ya? Kohn es un epónimo, es el nombre del fulano que lo descubrió. ¿Ya? Y los poros de Kohn permiten, en el fondo, fíjense, cuando hay algún grado de obstrucción de un alvéolo, pasarle ese aire al alvéolo vecino, para mantener ahí cierto grado de intercambio gaseoso y no perder ese aire. ¿Ya? Entonces, estas son las 4 estructuras clásicas que se encuentran en un alvéolo. Normalmente también pregunto algo así en las pruebas, ¿no? Dentro de los elementos clásicos que constituyen un alvéolo, mencione cuáles son, no sé qué. Entonces pongo alternativa 1 romano, 2 romanos, 3 romanos, 4 romanos, y pongo esta macana, y a veces son todas, o a veces le cambio una por trampa, para que caigan en la trampa, y coloco otras cosas distintas. Por ejemplo, coloco aquí, no sé, proteínas mitóticas, no sé, promitóticas. O sea, un invento así. Ok. Entonces, fíjense, voy a ir para atrás un segundo. Entonces, aquí hay que decir que los alvéolos, estudiantes, o sea, el hecho de que haya alvéolos permite que nosotros hablemos de dos conceptos very importantes. Imagínense que aquí está el alvéolo, famoso ese así, ordinario, dibujado así nomás. Entonces, el concepto de ventilación y el concepto de perfusión son dos cosas distintas. Ventilación, chicas, es cuando el aire entra y sale del alvéolo. Entonces, equivale al producto final de la frecuencia respiratoria por el volumen de cada respiración, volumen corriente.
El volumen corriente son los famosos 500 ml, que parece que la Sigrid nos había dicho que era al final la diferencia, o no sé quién fue, la diferencia entre inspirar y expirar en estado de reposo. Bueno, y la perfusión es Q. La perfusión siempre es un valor que se llama Q y corresponde al flujo sanguíneo pulmonar, que es igual a, entonces el Q, que es igual a la perfusión alveolar, ALV dice ahí, alveolar, es igual a la frecuencia cardíaca multiplicada por el volumen sistólico, pero, chicas y chicos, pero, porque aquí sí que hago con maña esta pregunta, no sé por qué puse volumen sistólico, del ventrículo derecho. Porque hay otro Q, que es la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Pero esa es la perfusión, el Q global, total. Este es el Q de la perfusión del flujo sanguíneo pulmonar. ¿Ya está? O sea, es el Q de la contracción no del ventrículo izquierdo, sino del ventrículo derecho. De ese que está ahí, ¿no? ¿Estamos? ¿Preguntas? Giovanna, invéntate una pregunta. ¿O tienes todo claro? No entendí mucho la diferencia entre las dos Q. Perfecto, O sea, Giovanna. una es del flujo sanguíneo pulmonar, Sí, ¿cierto? Del lado derecho, del ventrículo derecho. claro, pero la otra no la entendí mucho. Ya, listo. Te la voy a explicar con una diapositiva en blanco. Pantalla en blanco. Tú tienes tu corazoncito aquí, ponte tú. Oh, qué horrible quedó, no importa. Entonces, desde aquí, desde este ventrículo, que es el ventrículo derecho, sale sangre al pulmón. Y del pulmón se devuelve hacia el atrio izquierdo. Atrio izquierdo. Del atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo. Del ventrículo izquierdo sale un tubito al resto del cuerpo. O sea, cabeza, hombros, páncreas, intestino, toda la macana, piernas, brazos, útero, qué sé yo. Y del resto del cuerpo se devuelve todo hasta el atrio derecho. Entonces, si tú te fijas, tienes dos circuitos circulatorios, Giovanna. Tienes un circuito circulatorio desde el corazón al pulmón, que se llama circulación menor, y tienes un circuito desde el ventrículo izquierdo al resto del cuerpo que se devuelve al corazón. Y eso se llama circulación mayor. Entonces, este Q que hablamos es el Q pulmonar, que es igual al volumen sistólico del ventrículo derecho multiplicado por la frecuencia cardíaca, y este Q de acá es el Q total, el Q de la circulación mayor. Entonces, este Q se va a llamar simplemente Q, a secas, que corresponde al volumen minuto cardíaco, que es igual al volumen, mira, voy a copiar la fórmula de arriba, al volumen sistólico, pero del ventrículo izquierdo, ¿verdad? Por la frecuencia, eso es un por la frecuencia cardíaca. ¿Se entiende la diferencia, Giovanna? Sí, profe, ahí sí. Espléndido, hija mía. Súper bien. Gracias.
Mira qué bueno que empiezan a participar y a preguntar, chiquillas, porque es la única forma de aprender esta cuestión. Si no se trata como de que ya que este viejo loco hable 2 horas, nosotros mientras tanto hacemos un trabajo, o vemos tele, o no lo pescamos a media mientras cocinamos, no sé qué. Porque si te pierdes la explicación de tus dudas, entonces te estás perdiendo lo más importante. No sé si todo el mundo está con beca, pero aunque estén con beca, igual algo hay que pagar algún día, o si no el Estado está pagando. Entonces tenemos que aprovechar que esa plata se utilice. Yo estoy trabajando, a mí me pagan por hacer esto, ustedes tienen que recibir un buen servicio. Vamos a la siguiente, chicas. Aquí aparece un conceptito que lo vamos a relacionar más adelante con el asma. Y este concepto, chicas y chicos, a pesar de que pareciera como que hay puras chicas aquí, no hay, nunca un varón pregunta ni habla ni ninguna bacana, exceptuando cuando estaba mal el micrófono, que se llama ¿cómo medir la resistencia del aire? Ah, espera, no, esta cuestión no entiendo nada. ¿Cómo resistencia del aire? Claro, porque por ejemplo, no es lo mismo soplar por un tubito que tiene ese hoyito que soplar por un tubito que tenga el hoyito de al lado, que es más chiquitito. O que soplar por un tubito como este, que es mucho más grande. Entonces, el aire que se mete desde la atmósfera por nuestras vías aéreas y tiene que llegar a los alveolitos, puede tener distintas resistencias. Y esas resistencias están asociadas a algunos elementos definidos por un señor de apellido Poiseuille, lo que da origen a la ley de Poiseuille. ¿Ya está? Esto en fisiología respiratoria. En cardiovascular es lo mismo. Entonces, ¿qué dice la ley de Poiseuille? Dice que la resistencia, en este caso del aire, que pasa por un tubo, es equivalente a una constante por la viscosidad del aire inspirado, por la longitud de la vía aérea, dividido por pi r a la cuarta, siendo r el radio de la vía aérea. Entonces, en un sujeto normal, ponte tú, un bronquiolo es así. Y en un sujeto asmático, un bronquiolo es así. Entonces, cuando uno ve ese diámetro comparado con ese diámetro, dice, ah, el del sujeto normal o típico tiene un diámetro mucho mayor que el del sujeto asmático, porque se ve como apretado y está chiquitito el diámetro. Entonces, cambia la resistencia del paso de aire. Por esa razón es tan importante entender el concepto de la ley de Poiseuille. Preguntas. Entonces, profe, a un mayor diámetro va a haber menor resistencia. Claro, exactamente. Porque si tú agrandas este valor se achica, justamente. Si es cosa de matemática, así de regla de 3 la cuestión. Exactamente. Mientras mayor sea el diámetro, más fácil es que pase el aire, ¿verdad? Si yo idiotamente quisiera tratar de respirar a través de esta cuestión, olvídate, me asfixio. No alcanza a sustentar la entrada de aire que necesito para respirar.
Entonces, si tú el día de mañana, por ejemplo, un fulano le va a hacer una traqueotomía porque se atoró con un pedazo de carne aquí en la lengua, no sé qué, lo tiene atrapada aquí en la laringe, y le haces un hoyito en la tráquea, y le metes un tubito así de delgado, te puedo apostar 10 sueldos que ese gallo se va a morir igual. Entonces, lo que tú tienes que hacer es un cortecito más o menos grande, y ojalá, chiquillas, agarrar un papel así y tratar de meterlo ahí en el interior de ese orificio. Quizás lo exageré, muy, muy grande, más chiquitito, ¿verdad? Voy a hacerlo más o menos de la forma más exacta, por ahí más o menos, porque capaz que sí, por ahí el gallo ya puede respirar, pero el diámetro es bastante mayor. Pues mira, es el diámetro de un dedo. ¿Ya está? Claro. Pues. Entonces, esta historia del lápiz Bic, a mí me causa mis dudas todavía. No es que meterle un lápiz Bic sin la tripita, yo encuentro que es poco el diámetro. Para todo el estrés que está viendo un gallo que está asfixiando, que quiere hacer así, entonces necesita un diámetro más grande, primero para poder tranquilizarlo, y luego porque me imagino que además va a haber una hemorragia con el cortecito, no una gran hemorragia, pero va a haber un poquito de sangre, y entonces esa sangre se va a meter entre medio del lápiz Bic, va a ser espumita y no va a permitir que el sujeto sobreviva. En algunos casos es necesario meter los dedos. Se abre la herida, ponte tú que ahí está la herida, se abre y se meten 2 dedos así, de esa forma. Entonces se mantienen esos espacios laterales, y por esos espacios laterales entra el aire. Interesante. Ya, voy a la siguiente y voy a alguna otra pregunta aquí. Sigan nomás, profe. Digo nomás, Javiera, ya. O sea que si yo te pregunto, por ejemplo, en la prueba, Javierita querida, dime, no te lo voy a preguntar así a ti directamente, le pregunto a todo el mundo. Entonces, la viscosidad del aire, ¿por qué la viscosidad del aire? ¿No es todo el aire igual? No cacho eso, no entiendo. ¿Qué me responde Javiera? O Michelle, ¿qué me responde? Que la Javiera se salió arrancando. No sé. La pregunta, profe, ¿podría repetirla? Claro que No. sí. ¿Toda la viscosidad del aire es igual? ¿Del aire que respiramos? Yo creo que no. A ver, ¿podrías darme algún ejemplo? Es que yo creo que igual es distinto el aire, o sea, no puede tener como la densidad, no sé cómo explicarlo. Michelle, me enamoré de algo tuyo. Tus gallinas. Qué preciosas. Sabrás que yo también tengo gallinas y gallos. Y es lo más bello de la naturaleza. Ya está. Bueno, Michelle, claro, mira, a nivel del mar, el aire es más viscoso. Y en la montaña, a 3.000 metros de altura, el aire es menos viscoso. Entonces, en la montaña, el aire como que entra más fácil. Pero como es menos viscoso, también tiene menos oxígeno. Entonces, es distinto salir a hacer footing, ¿viste? Ese es uno de mis gallos. Es distinto salir a hacer footing ahí en la costanera, que salir a hacer footing a 3.000 metros, olvídate, no puedes. Caminas, qué sé yo, 20 metros, así trotando, y te caes desmayada, por hipoxia. Porque el aire es muy poco viscoso, pero tiene muy poco oxígeno. Entonces, la viscosidad del aire es distinto según la presión atmosférica. Mientras más cerca del mar estamos, hay mayor presión atmosférica. Y mientras más lejos del mar, menor presión atmosférica. Por esa razón, los aviones que vuelan de un lado para otro, ¿verdad?, a gran altura, necesitan ser presurizados. Porque si se rompiera la presurización, la gente no sería capaz de respirar a esa altura. ¿Ya está? Interesante. Voy a la siguiente. Michelle, sin ánimo de hacer ningún tipo de, ¿cómo se dice ahora?, de acoso, debería
enviarme o poner ahí después, en vez de ese cuadrito en blanco, poner la foto de tu gallina, por lo menos para la siguiente clase. Yo estaría muy agradecido. Por favor. Voy a pensarlo. Ya, por favor, Michelle, me encantaría, te juro, me encantaría. ¿En qué parte estás tú de Chile? Yo soy de Villa Alemana. Villa Alemana, qué lindo, claro. Bueno, es un muy buen clima para las gallinas. Sí. Aquí en Santiago no es buen clima porque hace mucho calor en verano, ¿verdad? En cambio, en esos pueblos del interior siempre amanece nubladito, es más fresco, les anda muy bien a las aves, han dicho, me dijo un especialista. Ya está, ok, bueno, sigamos. Entonces, eso ya es el surfactante, y no sé qué, la macana, el colapso alveolar, ya está. Eso lo pueden leer ustedes y pueden tratar de resolver. Es un ejercicio ese, ¿eh? Es un ejercicio con numeritos ahí, lo pueden tratar de resolver. De todas maneras, no le voy a preguntar un ejercicio con números, de todas formas en la prueba, pero sería interesante. Esto es para mostrar fundamentalmente que cuando hay dos alveolos, el alveolo más chico, si es que no hay surfactante, tiende a colapsar, ¿verdad? Tiende a colapsar más que el alveolo grande. ¿Por qué razón? Porque el radio es inversamente proporcional a la presión que hace el sistema para el colapso. Mientras el radio es más chico, la presión es mayor para el colapso alveolar. Ya. Y ahí está el ejercicio resuelto, si lo quieren mirar, que sí. Vámonos a esto. Este es un monito así tomado de Netter, ¿ya? Sobre las vías aéreas. Déjenme sacar este videito. Sobre las vías aéreas. Entonces, fíjense, las vías aéreas, aquí tenemos, ¿verdad?, una gran rama, aquí tenemos una segunda rama, y aquí tenemos una tercera rama, lo que da origen en el fondo a los 3 lóbulos pulmonares, ¿ya? En cambio, en el derecho, aquí tenemos una gran rama, y ahí tenemos la segunda. Y eso da origen a los 2 lóbulos pulmonares. Y lo que queda en el medio, ya dijimos, es el mediastino. ¿Ya? El mediastino, el sitio donde va ubicado el corazón. Nunca les voy a preguntar estas ramas, obviamente, pero quiero que se den cuenta más o menos, ¿verdad?, que ahí sale una importante, ahí sale una segunda, y ahí en ese terminal va la tercera. Y acá, ahí sale una importante, y acá sale un segundo bronquio secundario importante. Eso explica por qué hay 3 lóbulos pulmonares en el lado derecho y 2 lóbulos pulmonares en el lado izquierdo. Y entonces aprovechan de darle el espacio aquí para que se acomode, entonces, ay, maldición, para que se acomode el corazón. Ya está. Voy a la siguiente. Entonces, este esquema, espérenme, déjenme mirar cuánto tiempo llevamos. Oye, llevamos 1 hora 53 de clases. No, perdón. Sí, 1 hora 53. Maldición, entonces, denme un segundo. Las 13:16. Creo que voy a ir terminando ya, porque si no voy a usar mucho y no corresponde. Voy a terminar con un par de diapositivas más chicas para no dejarlas tan así aniquiladas. Entonces, estos son ya los bronquios que van haciéndose cada vez más delgaditos, ¿verdad? Aquí ya pasamos a los bronquiolos y los bronquiolos terminales ya con los sacos alveolares. O sea, aquí hay un saquito alveolar. Los sacos alveolares, entonces, o estos acúmulos alveolares, por decirlo de alguna forma, en realidad, ¿verdad?, tienen algo bien interesante. Mira, se fijan que al principio aquí están estas placas son de cartílago. Pero, chicas, a medida que avanzamos hacia el terminal, porque en el fondo esto que está aquí, es lo que estoy mostrando ampliado aquí, en esta zona, se fijan que aquí ya no hay cartílago, hay músculo. O sea, como quien dice, ha ido cambiando la anatomía de la vía aérea a medida que nos acercamos a los alveolos. ¿Y por qué hay músculo liso, chicas? Muy interesante la pregunta y muy obvio. Hay músculo liso porque aquí este sistema aéreo puede controlar si estos bronquiolos terciarios se contraen o no y se cierran. Por ejemplo, ponte tú que entras a una pieza y está llena de cloro. Entonces tú empiezas a respirar y haces como...
y no respiras más. Se cierran tus terminales, porque en el fondo el reflejo quiere evitar que aspires esos gases de cloro o de amoníaco, por ejemplo. Interesante, ¿eh? Eso es muy interesante. Ahí vamos a quedar. ¿Ya está? Entonces lo que vamos a hacer ahora es, denme un segundo. ¿Estoy compartiendo toda mi pantalla o no? ¿Ven ahí, por ejemplo, la desktop, el escritorio? Sí. Ya, perfecto. Qué bueno. Entonces me voy a ir al tiro aquí a la lista. ¿Ven mis gallitos como cantan? Qué lindos que son. Ya está. Entonces dice terapia ocupacional y entonces ustedes son este grupo y entonces hoy día es 27. Oye, ¿por qué tengo estas fechas tan raras? Es como que, ¿qué con las fechas? ¿O no? Ah, no, estamos aquí bien. Ya. 17 de octubre, profe. Sí, 27 de octubre. Sí, que soy un poco tontito. Vamos. Vamos al 27 de octubre. Vamos aquí a Pablaza, Acá. Aravena, Bahamondes, Presente. Bayer, perdón, Barrera primero, disculpen, Barrera, no, Bayer, no, Becerra, Cáceres, Calderón, Caro, Carreño, Presente. muy bien, Sigrid, Cuevas, Cuevas Rubio, Del Río, Donoso, Escobar. Presente. Por fin salió una voz de hombre ahí entre medio de todas las chicas. Eizaguirre, Presente. Fernández, Garrido, González, Presente. Labra, López Candia. Presente, profe. Espérame, Labra, no, López Candia, sí, ya. López Mora, Presente. López Osandón, Montiel, Presente. Narváez, Presente. Rosas, Rubiño, Presente. Saavedra, Giovanna. Presente. Ajá, muy bien. Saavedra Osorio, Santibáñez, Presente. y finalmente, no, nada, ¿qué finalmente? Soto, Valencia, Presente. Vázquez, Vélez, Araya. Presente. Muy bien. Estimadas estudiantes, ha sido un placer. Nos vemos la siguiente semana. Espérenme, la siguiente semana es el 30 de octubre. Después de nuevo tienen ustedes una semana de descanso, ¿verdad? Y después tenemos la cátedra. ¡Oh, maldición! Ya. Entonces les voy a enviar un asincrónico con la segunda parte de respiratorio para que podamos ver esta semana del 03 de noviembre, cardiovascular, no quedemos fuera de esto, ¿ya? Cardiovascular, cosa que entremos a la segunda cátedra
el 17 de noviembre con respiratorio y cardiovascular. ¿Les parece? ¿Quién coordina terapia ocupacional? No me acuerdo ahora. ¿Conmigo? Yo, profe. Ah, Elizabeth, ¿verdad? Y estamos conectados aquí en el WhatsApp, ¿verdad? Sí. Po. Sí, Ya. sí. Elizabeth, recuérdame que envíe el compacto de la segunda parte, ¿ya? A más tardar este jueves en la tarde. ¿Ya? Ya, profe. Sí. Listo. Ya. Un abrazo a todas, chicas y chicos. Nos vemos la próxima semana. Bye. Profe, Profe. ¿Sí? profe, Ah, ¿puede quedarme para hacer una consulta? Dame un segundo, espérame. Dame 30 segundos.